Invasión Mutan. Proceso de asimilación planetaria. Fase 0. El contacto silencioso, día 0 a día 1. Los Mutan nunca llegan con flotas visibles. Primero, una nube bioplástica del tamaño de una luna menor aparece en la órbita exterior del planeta objetivo. La nube está compuesta de materia viva cuánticamente entrelazada, capaz de camuflarse como una anomalía electromagnética o una distorsión gravitatoria. Dentro de ella viaja el núcleo Mutan, una entidad de conciencia colectiva semiorgánica. Cuando se aproxima, libera millones de esporas sintéticas, invisibles al radar convencional. Estas esporas caen sobre el planeta como polvo ionizado. Fase 1. Infección atmosférica, día 1 a día 3. El polvo Mutan se dispersa por toda la atmósfera del planeta. A nivel microscópico, las partículas comienzan a convertir nitrógeno en aminoácidos básicos, infectar nanomáquinas y sistemas eléctricos, reprogramándolos, crear microconductos biológicos que absorben energía térmica y la almacenan. La atmósfera del planeta empieza a mostrar auroras anormales y una capa rojiza brillante. Los satélites Shalnari detectan la perturbación, pero creen que se trata de una tormenta ionosférica artificial, sin comprender que el planeta ya ha sido marcado por el núcleo. Fase 2. El pulso gris, día 4 a día 6. La segunda fase inicia con un pulso electromagnético biológico. Las redes eléctricas del planeta fallan en cadena. Los sistemas de defensa Shalnari, basados en inteligencia artificial y drones autónomos, colapsan. El polvo Mutan, ahora vivo, comienza a convertirse en filamentos que se adhieren a toda superficie metálica, devorándola lentamente. En menos de 48 horas, el 40% de la infraestructura tecnológica del planeta queda inutilizable. La superficie se cubre con capas de biomasa metálica que crece como hongos mecánicos. Fase 3. Asimilación biotectónica, día 7 a día 10. Una vez la tecnología ha sido devorada, comienza la absorción de la vida biológica. Los Mutan generan raíces negras desde el subsuelo, que atraviesan rocas y ciudades, buscando fuentes de carbono y ADN. Los organismos vivos, humanos, Shalnari o animales, son desintegrados y reconstruidos como organismos híbridos Mutan, sirviendo como nodos del sistema planetario. Los Shalnari intentan evacuar, pero el espacio circundante ya está lleno de enjambres Mutan, bioconstrucciones con forma de naves, formadas por restos de sus propias estaciones orbitales. Los primeros Shalnari capturados son asimilados en formas de enlace, cuerpos aún conscientes, pero controlados por la mente colmena. Sus recuerdos son leídos y su lenguaje aprendido en horas. Fase 4. Integración planetaria, día 11 a día 14. El planeta deja de tener fronteras. Las ciudades son reducidas a estructuras orgánicas, con torres que respiran y carreteras que palpitan. La biosfera entera se reconfigura para servir al núcleo. Desde la órbita se observa un cambio visual. Los océanos adquieren un tono oscuro con brillos azules. El suelo se cubre con un tejido biomecánico continuo. La temperatura global se estabiliza en un punto ideal para la replicación Mutan, aproximadamente 37 degrees Celsius. El núcleo Mutan se fusiona con el campo magnético del planeta, volviéndose su nueva conciencia. El mundo se transforma en un mundo Hive, una extensión viva del enjambre. Fase 5. Expansión del núcleo, día 15 en adelante. Cuando la conversión alcanza el 100%, el planeta Mutan comienza a emitir una señal gravitatoria modulada. Esta señal es una invitación. Atrae a otras masas Mutan cercanas para fusionarse. Los mundos asimilados se conectan por túneles subespaciales biológicos, formando una red viva que actúa como una sola mente. Cada nuevo mundo Mutan incrementa la capacidad cognitiva del enjambre y la profundidad de su campo cuántico. En el caso de los Shalnari, su destino final es servir como núcleos secundarios. La conciencia de los líderes Shalnari es absorbida y utilizada como interfaces cognitivas para interactuar con otras especies. Paradójicamente,
Los Mutan consideran esto una forma de preservación, duración total de una invasión estándar, inicio de contacto a colapso total, aproximadamente 15 días, fusión completa con el núcleo y transformación biológica, aproximadamente 20 días. Capacidad de autodefensa planetaria, post-asimilación, inmediata tras el día 20. Efecto en la frontera FUB-Chalnari. Cuando los sensores de la FUB detectan una zona roja Mutan, se impone la cuarentena estelar alfa. Ninguna nave puede entrar ni salir. Los saltos warp son bloqueados con campos de anulación. Los planetas vecinos son evacuados en un radio de 0,3 años luz. Un planeta Mutan no puede ser liberado. La masa bioplástica está entrelazada con su núcleo gravitatorio. Destruirlo equivaldría a aniquilar el propio cuerpo del planeta. Por eso, la FUPI considera que la única respuesta efectiva es la aniquilación orbital total, con detonaciones de antimateria, antes de que el proceso alcance la fase 4.